Bueno, entonces esta segunda parte va a ser lo que es conservación de masa y balances de materia. La ley de la conservación de la masa nos dice que, dado un sistema, la entrada va a ser igual a la salida más la acumulación de la masa que ocurre dentro del sistema. Cuando hablamos de un proceso en estado estacionario, y era lo que yo les decía al principio de la clase, es que no hay acumulación dentro del sistema, cuando hablamos de estado estacionario. Entonces, cuando hablamos de estado estacionario, no hay acumulación y este término se anula y nos queda que la entrada es igual a la salida. Entonces, cuando vamos a trabajar un sistema y vamos a hacer un balance de masa dentro de un sistema, primero vamos a trazar un diagrama simple del proceso. Leemos el ejemplo o el problema y trazamos un diagrama simple. Después escribimos las reacciones químicas si es que las hubiese, ¿no? Porque tal vez solamente hay un transporte de masa de un lado para el otro, y no hay reacción química. De hecho, dentro de la materia no vamos a ver las ecuaciones de masa con reacción química. O sea, no vamos a ver balance de masa con reacción química. Después seleccionamos una base de cálculo si es que no existe algún dato. Entonces, si no existe algún dato y me falta algo, entonces yo digo, bueno, suponiendo que en la salida salen 1000, no sé, kilogramos por hora. Entonces, esa va a ser mi base de cálculo. Si es que yo no la tengo, o por ejemplo en la entrada, digo, bueno, supongo que están ingresando 1000 kilogramos por hora, por ejemplo. Eso sería seleccionar una base de cálculo. Hay una parte muy interesante de un libro, que también se los voy a subir, que está bueno para tenerla, para leerla. No va a entrar dentro de la materia, pero dentro de la evaluación de la materia, pero está interesante para que ustedes la tengan, y es cómo seleccionar una base de cálculo. Esto está en el Traival, si no me equivoco, seleccionar una base de cálculo. Y esto se los voy a subir para que lo lean y para que lo guarden, para que lo archiven y lo tengan presente. Si alguna vez les toca trabajar con algo que no tengan, digamos, algún dato, entonces digan, bueno, cada 1000 kilogramos por hora sucede esto en el sistema, ¿sí? Y después, bueno, hacemos el balance de materia. Entonces, tenemos el sistema para el cual se va a efectuar el balance de materia. Tenemos que considerar cuáles son los flujos de entrada y cuáles son los flujos de salida. Entonces, la ecuación general de balance es esta. La acumulación dentro del sistema es igual a la entrada menos la salida, más la generación dentro del sistema, que dijimos que es toda la parte de reacción química, que no la vamos a ver, nosotros no consideramos este término, menos el consumo dentro del sistema, que también va a ser relacionado a reacción química. Entonces, generación y consumo están relacionados a reacción química y no la vamos a ver. Acumulación es cuando no hay estado estacionario. Si no hay estado estacionario, lo vamos a considerar este término de acumulación, pero si hay estado estacionario, la acumulación es igual a 0, y nos queda que 0 igual a entrada menos salida, más 0, porque esto no lo vamos a tener, entonces nos queda que la entrada es igual a la salida. ¿Está bien? Eso es cuando hay estado estacionario. Si no, vamos a tener estos tres miembros en la ecuación. Y si tuviésemos reacción química, tenemos que considerar generación y consumo. Por ejemplo, ahora vamos a ver el ejemplo de la concentración de jugo de naranja. En realidad el libro tiene una orientación en alimentos, es uno de los libros más amigables, que suma fenómenos de transporte y procesos unitarios dentro de lo que es, digamos, esta materia. Entonces es bastante amigable,
porque la materia es un poco más complicada, puede llegar a ser bastante más complicada. Por eso yo he seleccionado este libro, que no hay un libro para específicamente toda la parte de minería y toda la parte de fenómenos de transporte. Hay un libro que es el Geiger, que es para fenómenos de transporte, pero es muy complicado. Entonces yo creo que para una materia de 60 horas, me parece que este libro se condice bastante con los requerimientos que uno necesita transmitir en una materia tan cortita, digamos. Entonces, vamos a hablar de muchas cosas, van a estar relacionadas con alimentos, pero perfectamente puede ser una pulpa minera, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de concentración de jugo de naranja, pero considera que no es jugo de naranja, considera que es una pulpa cualquiera. Entonces, dice, en el proceso de concentración de jugo de naranja, el zumo recién extraído y filtrado contiene 7,08% peso en peso usualmente, de sólidos en peso. Se alimenta a un evaporador al vacío. Entonces, hacemos un dibujito, este es nuestro evaporador al vacío, decimos que, dice, en el evaporador se extrae agua, y el contenido de sólidos aumenta al 58%, está bien. Entonces, entra un flujo de zumo de 1000 kilogramos por hora, y en este caso estamos seleccionando esa base de cálculo, y dice, calcule la cantidad de las corrientes de jugo concentrado y el agua de salida. El jugo concentrado dice que tiene un 58% en peso de sólidos. No sabemos cuál es el flujo de lo que sale ahí. Y por arriba solamente sale agua, porque es un evaporador, o sea que no van a salir sólidos por ahí. Entonces el porcentaje de sólidos acá va a ser igual a 0. ¿Está bien? Entonces, el balance total va a ser lo que está entrando, que va a ser igual a lo que va a estar saliendo. Entonces va a ser 1000 igual a lo que sale en agua y lo que sale en concentrado. ¿Está bien? Ese va a ser el balance total. Y después podemos hacer un balance de sólidos. Por acá, por arriba, no va a salir sólidos. Van a salir solamente los sólidos por acá. Entonces vamos a tener que el porcentaje de sólidos por 1000 va a ser igual al porcentaje de sólidos que está saliendo acá por C. ¿Está bien? O sea, lo que entra de sólidos es igual a lo que sale de sólidos por acá. ¿Está bien? Cuando nosotros despejamos acá el C, despejamos la cantidad de sólidos, la tenemos acá, que es 0,58, y acá la fracción básica de sólidos es 0,0708. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Estoy transformando ese 58 en porcentaje, lo estoy transformando en numerito. 0,58 sería acá. Y acá sería 0,0708. Entonces, coloco 0,0708 por 1000 igual a 0,58 por C. Y de acá puedo despejar C. ¿Está bien? Entonces, C es igual a 122,1 kilogramos por hora. ¿Y de dónde saco W? Si acá tengo 1000, acá tengo W, y ya saqué el valor de C de acá, reemplazo C de acá, despejo W, y me va a quedar que 1000 menos 122,1 va a ser 877,9, y ese va a ser el flujo de agua que voy a estar sacando por arriba en el evaporador. ¿Está bien? Este ejemplito también lo voy a grabar y lo voy a hacer en una clase, y lo voy a subir aparte en YouTube. Tenemos otros balances de materias que también lo voy a hacer en YouTube aparte, lo voy a subir, porque acá vamos a tener que hacer diferentes balances, porque en este caso, por ejemplo, tenemos un evaporador y un cristalizador, y tenemos entradas y salidas en diferentes lugares. Entonces lo que hay que hacer acá es hacer un balance, primero general y después parcializado los balances.
Y después también acá tenemos un balance de materia y una reacción química, que bueno, hay un ejemplo en el libro, pero nosotros no la vamos a ver. Si ustedes la quieren leer, léanla porque es bastante interesante y es lo que sucede usualmente en un quemador. Hay, hay monóxido de carbono, agua y otros gases involucrados, oxígeno. Pero bueno, hay una reacción química y nosotros no escapa, digamos, al contenido de esta materia. Bueno, y acá está, digamos, lo que les voy a explicar en el videíto aparte. Bueno, hay diferentes reacciones de importancia en la metalurgia, muchas reacciones muy importantes, reacciones relacionadas con el carbón, con la clorinación, con la fluorinación, reacciones relacionadas con los óxidos, descomposición por calor, reducciones de óxidos, haluros, sulfuros, oxidaciones, reacciones sólido-líquido, estas, perdón, son reacciones sólido-gas, que son mucho mayor cantidad que la sólido-líquido. Las sólido-líquidos las van a ver después en la parte de hidrometalurgia, y las sólido-sólido probablemente las van a ver en la parte de metalurgias especiales, que básicamente la parte de pirometalurgia. Bueno, y hay unas cuantas cosas más que se van a ver también o en hidro o en piro, que están muy interesantes. Gupta es el que trabaja sobre metalurgia química y están presentadas todas esas reacciones, muy interesantes. Bueno, y hablando un poquito de las unidades de energía y calor, vamos a trabajar con joules mayoritariamente, pero bueno, seguramente en algún momento vamos a tener que hacer algún cambio de unidades a BTU o a calorías, y bueno, y ahí están, de hecho en el libro, en el anexo 1, si mal no recuerdo, en el anexo 1 hay unas tablas en las que indican toda la parte de cambio de unidades de energía de las británicas a las del sistema internacional. También vamos a trabajar con capacidad calorífica. Esto es un término que es nuevo y que se refiere a la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura 1 grado a una determinada cantidad de masa o de moles de una sustancia. Entonces, las unidades de la capacidad calorífica van a ser energía sobre cantidad de masa o mol por temperatura. ¿Está bien? También las capacidades caloríficas se llaman calores específicos. Todas estas capacidades caloríficas por lo general están tabuladas, por lo cual hay varias en el libro, y si no hay otros libros, como por ejemplo el PERRI, que es el Handbook de Ingeniería Química, o hay otro que es el Handbook de Físico-Química, en las que están tabuladas las capacidades caloríficas, y si no están tabuladas, probablemente nos dan una ecuación en la cual nosotros ponemos diferentes valores y sacamos la capacidad calorífica que necesitamos. Vamos a tener capacidades caloríficas de gases, que por lo general bueno, son funciones de la temperatura y la presión, pero a presión constante se denominan C sub P. También se pueden sacar las capacidades caloríficas promedio de gases, que se van a establecer como C sub PM, que es a presión constante en un determinado intervalo de temperatura. Entonces es C sub PM. Y las capacidades caloríficas de los líquidos y de los sólidos, que no dependen de la presión, pero sí de la temperatura, y también se llama C sub P. Bueno, y ahí vemos un poco de lo que son las capacidades caloríficas molares medias de gases, y fíjense los valores que son, esto está en C sub P, está expresado en kilojoule sobre kilogramo mol Kelvin, y los valores son bastante pequeños.
A ver si tenemos las capacidades caloríficas. Ah, no, no teníamos. Pensé que sí, que teníamos otras capacidades caloríficas, las capacidades caloríficas de líquidos y sólidos, que también se pueden ver ahí en el libro. Después ustedes chusmeen los valores. Y bueno, y acá tenemos un ejemplo que es, el objetivo es identificar cuánto es el calor que se le da a una sustancia para que aumente una cierta cantidad de temperatura. Este es el ejemplo 1.61, que es el calentamiento de nitrógeno gaseoso, está resuelto en el libro, y nos dice que una cierta cantidad de nitrógeno gaseoso a una atmósfera de presión se calienta en un intercambiador de calor. Calcule la cantidad de calor necesario expresado en Joule para calentar 3 gramos mol de nitrógeno en los siguientes intervalos de temperatura. Y el primer intervalo de temperatura es aumentarlo desde 25 grados centígrados a 673 Kelvin, perdón, desde 25 grados centígrados a 400 grados centígrados, o de 298 Kelvin a 673 Kelvin, que es lo mismo. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Hay una tabla que muestra valores de capacidad calorífica promedio para gases, que puede usarse hasta varias atmósferas. Eso es muy importante leer de qué se trata las tablas. Por ejemplo, acá en esta tabla, esta es la tabla que se utiliza acá en el ejemplo 1. Es muy importante leer hasta dónde podemos usar esta tabla. ¿Cuáles son, por ejemplo, las capacidades caloríficas molares medias de gases? Pueden ser utilizadas entre 25 y, bueno, todo lo que dice esta tabla, a una atmósfera de presión o menos. Es decir, que esta tabla es útil para hasta una atmósfera. Después ya hay que hacer otros cálculos. Entonces, buscamos para el nitrógeno a 673, bueno, nos dice que el calor necesario en esta capacidad calorífica en el intervalo, el calor necesario dice que cuántos moles, dijimos 3 gramos mol. Acá calculamos la CPM en ese intervalo entre 298 y 673. Entre 298 y 673 es 29,68 la del nitrógeno. Buscamos nitrógeno, buscamos 673 y esta es la capacidad calorífica promedio. La colocamos acá, ¿está bien? Es la masa por el Cp medio por el delta de temperatura. Entonces, el calor necesario es masa por Cp por delta T. Entonces, la masa es 3 gramos mol, el Cp medio es 29,68 y el delta T de temperatura es de 673 a 298. Entonces, colocando todos esos valores, nos queda que el calor necesario para calentar nitrógeno gaseoso desde esa temperatura hasta 400, desde 25 hasta 400 grados centígrados, es de 33.390 joules. Bueno, lo mismo se hace perfectamente para el inciso B y el inciso C. Este cálculo de interpolación lo vamos a hacer también, voy a grabar un videíto y vamos a ver qué es interpolación, ¿sí? Yo calculo que lo saben, pero vamos a hacer interpolación simple y doble. Y vamos a ver qué es la interpolación simple y la interpolación doble, que no es nada más que calcular, si tengo una recta, calcular más o menos qué es lo que pasa entre medio de esa recta, siempre considerando que entre estas dos valores hay una linealidad, ¿está bien? Esa es la interpolación, considerar que hay una linealidad, una interpolación lineal entre ciertos valores. Bueno, tarea para el hogar, ustedes deberían estar
haciendo el ejemplo 1.61, resolverlo, la parte B y la C, después de que yo suba esos videos. Y después, bueno, está el calentamiento de leche, que es similar. Dice que en un intercambiador de calor se calienta leche entera de vaca, con este flujo, 4.536 kilogramos hora, desde una temperatura hasta otra, usando agua caliente. ¿Cuánto calor se necesita? Sacamos la capacidad calorífica promedio de la leche, y es 3,8 kilojoule por kilogramo Kelvin, sobre kilogramo Kelvin, y la elevación de la temperatura, o sea, el delta T, es 50 Kelvin, o 50 grados centígrados. Recordemos que cuando hablamos de deltas, o sea, de diferencias de temperatura, la cantidad de 1 grado Kelvin es igual a la cantidad de un grado centígrado. Entonces, yo puedo decir que este delta T es 50 grados centígrados o 50 grados Kelvin, ¿está bien? Que es lo mismo. Entonces, ahí colocamos el calor necesario, o sea, colocamos la masa, que en este caso es un flujo, por el CP promedio. Bueno, acá hay un cambio, digamos, de unidades, de horas a segundo, para que nos dé, digamos, acá kilowatts, y por el delta T, que es 50 kilos, y nos da 242,5 kilowatts. Y ahí, bueno, hay que hacer un cambio de unidades, hay que verificar, o sea, por eso estaría interesante que ustedes pudieran también resolver el 1.62, porque van a trabajar con unidades. Este ejemplo también lo voy a resolver en un videíto que va a estar puesto aparte, en el Classroom, con su link a YouTube. Y vamos a hablar sobre lo que es calor latente y tablas de vapor. O no, lo dejamos para la clase que viene.